Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando el tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando en el libro de Proverbios del capítulo 13, los versículos 15 al 18, para tener nuestro tiempo devocional, que esta mañana hemos titulado como la conducta sensata y la conducta insensata. Vamos a hacer la lectura en el libro de Proverbios. Recuerden que estamos leyendo la versión Nueva Traducción Viviente y también la estamos cotejando con la Reina Valera 60. Vamos a leer nuestra porción que nos sirve de texto para esta mañana. Dice en la palabra de Dios, Proverbios 13, versículos 15 al 18, una persona de buen juicio es respetada. Una persona traicionera va directo a la destrucción. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. El mensajero no confiable cae en problemas, pero el mensajero fiel trae alivio. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Esta porción que hemos leído hoy en esta mañana, nuestro Señor Jesucristo es también nuestro ejemplo perfecto del cumplimiento de esta porción. Siendo niño, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Lucas 2:52. Este tipo de progreso es el que nos resulta ideal tanto a nosotros como a los hijos, como a los que vamos creciendo también en instrucción. Al final, la bondad de Jesús fue la que despertó el odio de los pecadores y eso ocasionó que lo clavaran en la cruz. Sin embargo, generalizar que los justos son respetados mientras que quienes son infieles en la disciplina y en la sabiduría se hacen la vida innecesariamente dura continúa siendo una verdad. El necio no tiene otra cosa para guiarse en la vida que sus propias pasiones. Es evidente que andarán tropezándose. En tanto, el hombre prudente, el hombre de entendimiento que procede con sabiduría, la sabiduría que se basa en las escrituras, tendrá un mejor caminar, un caminar más firme. El mal consejero se puede meter en problemas a representar impropiamente a los que le envían. Se puede confiar en el mensajero fiel. La salud que él acarrea probablemente significa que todo aquel que esté involucrado en sus actividades cosechará los beneficios de su confiabilidad. Lo que se dice de los mensajeros y de los enviados también se aplica en general a cualquier empleado. Dios quiere que seamos trabajadores responsables y dignos de confianza. Indiscutiblemente, Salomón sabe cómo hacer que su mensaje alcance verdaderamente a los destinatarios. No se puede ignorar la disciplina y a la vez no esperar problemas. En el versículo 18 dice, si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Se menciona aquí a la pobreza y a la vergüenza. Prestar oídos a la corrección resulta honroso. Salomón muchas veces hace el énfasis en el libro de Proverbios en que la senda de los malvados termina en desdicha, mientras que la del justo lleva a bendición. Esa es una realidad establecida por el Dios Todopoderoso y ningún ser humano la puede cambiar. Y nuevamente tenemos este contraste, ahora un contraste abismal nuevamente entre el necio y el justo. El versículo 15 contrapone lo que puede lograr la prudencia con lo que logra la traición. Por un lado, la prudencia da gracia o favor. Por otro lado, el camino del traicionero es duro o duradero, es decir, parece que el camino traicionero nunca termina, sigue produciendo dolor. Estos versículos nos van transmitiendo el mensaje. En el versículo 16 se utiliza esta misma identificación. El hombre sagaz que viene de este
con este trabajo de esta forma, que tiene esta forma de pensar. En todo el hombre astuto actúa con conocimiento. Al contrario, el necio demuestra su insensatez. El mensajero fiel y el mensajero malvado. El mensajero infiel o malvado cae en la destrucción. Por otro lado, el enviado fiel experimenta sanidad o va llevando sanidad. Transmite esta sanidad que se le ha permitido ahora también por mantenerse fiel. Entonces, mandar al mensajero fiel va a mejorar una situación. Hay seguridad, hay confianza en él, mientras mandar al enviado infiel o malvado va a producir una oportunidad en la que el mal va a ocurrir, porque siempre existe algún mal en sus palabras, en su actuar, en su vivir, y esto también va a reflejar sus trabajos o lo que aquella persona está realizando. Finalmente, el señor o rey no va a querer mandar al enviado malvado porque es un riesgo muy grande. Esto subraya los resultados que se basan en la actitud del hombre hacia la reprensión. Por un lado, la pobreza económica y vergüenza pública para aquel que salta la reprensión, para aquel que no quiere recibir reprensión. Por otra parte, el que vigila o guarda la reprensión o corrección será muy honrado. El dicho enseña el valor de ser corregible. Uno de los filósofos, Aristóteles, dijo que los jóvenes han de tener vergüenza cuando no logran cumplir sus virtudes. Un dicho declara que de los arrepentidos es el reino de los cielos, eliminando así a los que no guardan la disciplina. La expresión deseo cumplido para el versículo 12 y después en el versículo 19 es este deseo cumplido que es placentero al verse en contraparte contra el pecado que es abominación o algo detestable. El necio tiene sus valores distorsionados. Ya hemos visto los peligros de la distorsión del camino. Sobre todo, el buen entendido o el buen entendimiento, ¿sí? Es esta persona que ha encontrado gracia, que ha buscado en la gracia, en contraste con la vida de los transgresores, que se ha vuelto dura, que finalmente los resultados de sus acciones las verá un día y a lo mejor muy tarde verá que era incorrecto seguir solamente sus propios deseos. Posiblemente, para el contexto de esta porción, se refiere a la conducta que no provoca remordimiento en el impío, pero que sí está afectando su caminar, que sí está afectando su vida, que sí está afectando su testimonio y que finalmente se vuelve completamente difícil salir de esa forma de vida, de ese estilo de vida. Normalmente la conducta de una persona es consistente con su carácter. Lo hemos hablado y hoy lo sabemos. El hombre que tiene conocimiento se dirige de una forma prudente, mientras el necio se manifestará su necedad, porque finalmente su forma de vida también queda expuesto ante los demás. Un mal mensajero no es confiable y finalmente acarrea desgracia. Pero el que es confiable acarrea salud. Ignorar consejo provocará vergüenza y pobreza, porque una persona sin autodisciplina es perezosa y los demás se avergüenzan de él. Mas el que atiende a corrección recibe honra. Proverbios menciona con frecuencia la necesidad de estar abiertos a recibir consejos. La expresión buen entendimiento se puede interpretar ciertamente de distintas formas, pero el entendimiento son aquí términos morales que vienen a ser resultado de los mandamientos de Dios. La comparación entre el camino del impío y el camino del necio es evidente. El hombre prudente está en contraste con el necio que manifiesta su necedad.
Hay una comparación entre el mensajero malo e infiel y el hombre o mensajero fiel y bueno. Uno lleva a pobreza y vergüenza, el otro lleva a tener un camino lleno de victorias. El mal mensajero cae finalmente en el mal, mas el mensajero fiel se vuelve medicina. El embajador que revela los secretos de su gobierno traicionándolo recibirá mal, mientras el que cumple bien con su misión trae sanidad a su nación. Los que se comportan, los hijos que se comportan, con prudencia, gozan del favor de su padre, gozan del favor de Dios y de los hombres, mientras que el camino de los desleales es duro, difícil de recorrer para ellos mismos y dañoso para los demás. Pensemos que todo hombre prudente obra con conocimiento, que ese sea nuestra oración, que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro deseo, que seamos cautos, que sopesemos bien las circunstancias, que aún a pesar de los problemas, aún a pesar de los conflictos, sepamos bien lo que queremos, porque así decidiremos bien, con todo conocimiento, el curso de acción de nuestras obras. En cambio, si nosotros seguimos neciamente, manifestaremos nuestra necedad en nuestra forma de proceder, en nuestros actos precipitados, en nuestras palabras sin meditar, en nuestra forma de vivir sin precaución y sin ver consecuencias, con lo que estaremos dañando nosotros mismos y estaremos haciendo el ridículo. Vemos las funestas consecuencias de ir más allá de lo que a una persona se le ha encargado decir o hacer. Se trata de nuestra vida. Nosotros también hemos sido comisionados como mensajeros. Hemos sido enviados con un determinado asunto y debemos permanecer fieles a quien nos ha enviado, porque si no lo hacemos de esa forma, acarrearemos desgracia, haremos daño y también tendrá repercusiones la imagen de la persona que nos ha enviado. Y por supuesto, traerá eso mismo también castigo merecido a nuestras acciones. Seamos fieles, procuremos actuar con prudencia y fidelidad. Procuremos llevar mensajes que curan heridas. Resolvamos malentendidos entre personas, entre nuestras familias incluso, y rectifiquemos diplomáticamente los puntos débiles de aquella comunicación. El que se rehúsa a ser corregido tendrá pobreza y vergüenza. Si persistimos en actuar a nuestro antojo y rechazar el aviso de las personas más experimentadas que nosotros, el efecto más probable será el fracaso por el cual quedaremos empobrecidos y en deshonra. Ganaremos desprecio y seremos hombres y mujeres que no son dignos de confianza. El hijo infiel, el hijo que es malvado, no solo entristece a sus padres, sino que su indiferencia a sus consejos afecta a su vida en lo económico y social. Se empobrece y traerá vergüenza a su familia, pero que el que guarda la corrección recibirá honra. Las familias y aquellos que estén alrededor de él le brindarán honor y sentirán orgullo por él. La debida percepción y acción aseguran la buena voluntad, mientras que los caminos malos son difíciles y penosos. Los impíos desamparados de Dios hallan en el pecar el castigo del pecado. Es duro y áspera esta realidad, pero es cierta. Con sabiduría, con previsión, la necedad no hará presa de nuestras palabras, no hará presa de nuestras acciones. No seremos hombres y mujeres que seamos despreciados,
por la maldad. En contraste, el carácter del fiel, cuya fidelidad beneficia a todos, es aprovechada, es apreciada y es de gran valor. El mal mensajero cae en el mal. El embajador que revela los secretos de su gobierno, de su señor, traicionándolo, recibe mal. Pero el que busca cumplir con el mandato de una forma diligente, este tiene honra, este será apreciado. Seamos hombres y mujeres apreciados, no solamente por nuestra familia, sino también por nuestra comunidad. Que nuestros actos reflejen la justicia de Dios, que nuestros actos reflejen la sabiduría de Dios y que con la gracia de Dios seamos apreciados también en nuestra comunidad. Esto provocará que estemos acompañados siempre, que tengamos amigos, que tengamos amistades, que nuestra persona sea apreciada por el buen entendimiento que tenemos de nuestro mandato, por el buen entendimiento de las órdenes que hemos recibido de nuestro Señor. Una buena reputación era el primer requisito de los apóstoles para los diáconos durante el periodo de la iglesia primitiva. Cuán importante es que nosotros tengamos buena reputación, que tengamos y hallemos gracia delante de los hombres, porque esto también va a permitir que nosotros seamos más eficientes en transmitir el mensaje de Dios, en transmitir el mensaje de salvación, en transmitir el evangelio de nuestro Señor. Hay nuevamente esta comparación entre el hombre necio y el hombre prudente. El que actúa neciamente finalmente es descubierto y su sentencia, las repercusiones de su actuar serán duros. Seamos mensajeros que actuamos fielmente. En la época de las monarquías no era extraño que el monarca mandara a azotar al portador de malas noticias. De igual manera, esta es una advertencia también para el mensajero que se comporta mal, para el mensajero que solamente lleva desgracias. Finalmente, el actuar puede llevar a pobreza como resultado lógico para tal tipo de comportamiento. El buen entendimiento da gracia para con Dios y para con los hombres. No seamos necios, no seamos poco entendidos. El camino de los transgresores se vuelve duro, sobre todo el final es el más duro. El periódico ofrece ilustraciones de ello a diario. La conducta del hombre revela su carácter. Es un hombre prudente, es un hombre responsable por sus actos, por sus palabras, por sus hechos. Pero el necio no acepta ni siquiera las consecuencias de los actos, no acepta ni siquiera las consecuencias de sus palabras, aunque todos la estén observando, aunque sea evidentes para las personas. El mensajero infiel trae problemas y desgracia para todos. Es mejor que nosotros seamos hallados, seamos encontrados fieles y seamos dignos de confianza. Que no menospreciemos el consejo y la disciplina, porque si la despreciamos, acumulan pobreza y vergüenza por nuestra testarudez. El que escucha corrección recibe honra. El que escucha corrección, dice, será apreciado. El que escucha corrección, en el caso de la mujer, dice, esta será de gran valor, esta será apreciada. En los días de Salomón, los reyes tenían que depender de los mensajeros para obtener información de su país. Los mensajeros, por tanto, tenían que ser confiables. Una información incierta podría provocar incluso un conflicto o derramamiento de sangre. El mensaje confiable hoy en día
sigue siendo de vital importancia. Si el mensaje recibido difiere al enviado, los matrimonios, los negocios y las relaciones diplomáticas pueden verse afectadas. Es muy importante que elijamos muy bien nuestras palabras y evitar ponerse en acción hasta que entendamos con claridad lo que la otra persona ha querido decir. Seamos entendidos. Que el deseo cumplido sea bueno o malo depende de la naturaleza de los anhelos que nosotros tengamos. Que el deseo cumplido que nosotros estamos pidiendo o aquel favor de parte de Dios sea regocijo para el alma. Que alcancemos metas útiles. No todas las metas son dignas de perseguirse. Cuando ponemos nuestro corazón en algo, podemos perder la capacidad de evaluarlo de una manera objetiva. Nuestro deseo muchas veces puede cegar nuestro juicio y puede mantener una relación indebida, una compra inútil o un plan mal concebido. La fidelidad es una virtud, pero la necedad no es virtud. Estemos nosotros muy atentos a esta porción. Estemos poniendo énfasis en nuestras palabras, estemos teniendo cuidado de cómo reaccionamos, de cómo estamos transmitiendo también nuestras palabras, de la forma en la cual lo estamos haciendo. El mensaje confiable es muy importante, que nosotros transmitamos también el mensaje del Evangelio fielmente. Es importante que nosotros tengamos ese cuidado de todos los días estar estudiando y meditando en la palabra, que estemos ocupando de nuestro tiempo para seguir creciendo en conocimiento del Evangelio, en el conocimiento de la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros sigamos descubriendo aspectos del carácter de Dios por medio de la forma en la cual Él actúa. Eso será muy provechoso para nosotros. Eso será muy provechoso para nuestro caminar, pero también será muy provechoso para nuestra familia, para los que estén alrededor. Si nosotros realmente amamos a nuestra familia, si nosotros realmente amamos a nuestros seres queridos, entonces también empezaremos a vivir de una forma que esté de acuerdo a los mandatos de Dios, que esté de acuerdo a los estatutos, que esté de acuerdo a las recomendaciones que Dios nos hace para tener una mejor vida, una mejor calidad y sobre todo de acuerdo a su voluntad. Eso nos hará hijos confiables, eso nos hará mensajeros confiables y además podremos disfrutar de los favores y las bondades de nuestro buen Padre. Si el mensaje que estamos transmitiendo difiere al que está plasmado en la palabra de Dios, podemos acarrear problemas, podemos acarrear circunstancias desfavorables, podemos cerrar la entrada o retrasar la entrada del Evangelio a una comunidad, a una familia, a una persona, a un niño, a una señorita, a un joven, a un adulto. Así que nosotros también seamos cuidadosos de nuestras palabras, seamos cuidadosos que el mensaje que estamos nosotros transmitiendo sea fiel. Mantengámonos fieles, mantengámonos constantemente revisando la palabra de Dios para que nosotros estemos comprando el mensaje que estamos llevando y el mensaje que está plasmado en la Biblia. Es muy importante también elijamos muy bien nuestras palabras y evitemos poner o añadir algo que no es consistentemente fiable y confiable de lo que se nos ha transmitido. Seamos claros, seamos firmes, transmitamos de una forma fiel aquel mensaje que se nos ha dado. Nosotros finalmente estemos creciendo como lo hizo Jesucristo, que siendo niño crecía en sabiduría,
en esa forma de aplicar el conocimiento, en esa forma de seguir aprendiendo todos los días de nuestro Señor, en esa forma en cómo estar aplicando los principios de vida que están establecidos en su palabra. Sigamos creciendo en sabiduría, sigamos creciendo en estatura, ¿sí? En estatura espiritual. Dice, nuestra meta es llegar hasta la estatura del varón perfecto. Tal vez pensemos que el trabajo es bastante arduo, que el trabajo es bastante complejo. Pero ese es nuestro deber, ese debe ser nuestro anhelo, esa debe ser nuestra oración, crecer hasta esa estatura. Y lo más importante, crezcamos en gracia para con Dios. Estemos realmente abocados en conseguir la gracia, en hallar gracia delante de Dios. Que nuestro Padre pueda decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo en quien mis ojos se han depositado y encuentran en Él reflejado mi amor, porque es atento a mi palabra, porque cumple diligentemente mi mandato y porque en todo busca complacerme. Busquemos complacer a Dios, busquemos complacer a nuestro Padre con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestros sentires, y también busquemos gracia delante de los hombres, porque eso provocará que nosotros seamos más efectivos en transmitir el mensaje que se nos ha depositado por medio de la palabra de Dios. Busquemos ese progreso para nosotros, busquemos guiarnos siempre con la guía y bajo los términos que Dios ha establecido. Y así lograremos tener esta vida y obtener estas promesas que Dios ha dado a aquellos que son dóciles en seguir sus enseñanzas. Seamos entendidos y encontremos entonces la gracia delante de nuestro Padre, porque hemos sido prudentes y no hemos desechado ninguno de sus dichos, ninguno de sus mandamientos, ninguno de sus estatutos, y hemos cumplido con todo lo que nos ha pedido. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, por este día que nos has permitido en esta mañana ya observar, Señor, tu gracia, tu bondad y tu amor reflejada, Señor, por la provisión de este día. Dejamos en tus manos, Señor, las actividades que hemos de realizar en cada congregación, en cada célula de estudio, en cada familia, Señor, en cada comunidad donde hoy se predicará tu mensaje, Señor. Permite que sea expuesto de una forma clara, sencilla, que sean aquellas palabras escogidas, Señor, que lleguen a significado real, Señor, y que muchos más lleguen al conocimiento de tu palabra hoy en este día, Señor, y te reconozcan como Señor y Salvador. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos que están comunicando el Evangelio, que están llevando este mensaje de salvación para aquellos, Señor, que como nosotros un día estaban en oscuridad, en desesperación, Señor, sin esperanzas. Gracias, Padre, por sus pies, por sus manos y porque han sido dóciles al llamamiento, Señor. Y permite que cada hijo tuyo también pueda comunicar valientemente el mensaje, Señor, en este tiempo de necesidad. Gracias, Padre, porque lo podemos hacer. Y gracias, Padre, también porque has permitido que todas las cosas, Señor, puedan hacerse según tu voluntad, aun aquellos eventos, Señor, que pudieran ser desastrosos o contrarios, Señor, a la prudencia, Señor, y porque todo aquello que incluso puede ser malo, Señor, tú lo usas para bien. Y también en tribulación y en necesidad podemos seguir compartiendo, creciendo en gracia, Señor, y también en amor para contigo y con tu palabra. Gracias, hermoso Padre, por todo esto. Gracias, Señor, porque también nos permites
ya en este tiempo, Señor, también reconocer que tú eres el único Señor y Salvador y el único en el cual tenemos esperanza, Señor. Gracias también porque en este tiempo de tribulación nos has mostrado tu misericordia. Dejamos en tus manos nuestras necesidades, nuestras peticiones y nuestros anhelos, Señor. Y tú, Señor, te pedimos que puedas encaminar también nuestros pensamientos y esperar con paciencia y en amor, Señor, la respuesta sabia a cada uno de ellos. Gracias, Padre, de todo ello te damos y todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Que tengan un excelente día. Saludos, hermano Alfredo Serrano Plasencia. Un abrazo, hermano, también a ustedes. Que el Señor les bendiga. Que tengan un excelente día.